Listo, buenas tardes. Vamos a... este es un video para mecánica clásica donde vamos a explicar eh, unos ejercicios que la profe dejó para solucionar eh, unas gráficas que teníamos que hacer eh, para esos mismos ejercicios. Bueno, lo que vamos a explicar acá es lo primero, pues nos pedía, bueno, a partir de una función de energía donde teníamos que la energía mecánica va a ser igual a la mecánica más la potencial. Esa energía potencial entonces la vamos a calcular. Entonces la calculamos, ya le habíamos calculado, entonces simplemente lo que se quería era que a partir de de tener esta relación, entonces simplemente era sustituir en la ecuación para un péndulo y mirar a ver qué nos da. Entonces tenemos que ese cuadrado, función de teta es igual a 2m por la gravedad por la longitud sobre k, que es la energía cinética, al cuadrado nos queda como 2 veces la masa, b cuadrado es igual a 2 veces 2 sobre masa por gravedad y longitud. Aquí tenemos una consideración, es que el seno de teta medios para valores muy pequeños, entre 0 y no, el 9 es que 90, más o menos el ángulo. Entonces sabemos que entonces seno al cuadrado de más o menos ese ángulo de teta medios va a ser igual más o menos el ángulo al cuadrado. Teniendo esa relación, entonces sabemos que seno al cuadrado de teta medios va a ser igual a teta medios, todo eso elevado al cuadrado. Vamos a la ecuación donde dice que P en teta va a ser sobre 2 veces la masa, más 2 veces masa por gravedad por longitud, por seno cuadrado de teta sub 0 sobre 2 es igual a 2 mgl K sobre K2. Entonces aquí es donde vamos a reemplazar en esta ecuación, vamos a reemplazar estos parámetros de acá. Entonces sustituimos. Entonces 2m es igual a cuadrado, entonces colocamos acá más 2mglg seno cuadrado de teta es igual a c cuadrado. Recordemos que c cuadrado es 2mgl sobre k cuadrado. Todo eso es c cuadrado en función de teta. Entonces sustituimos aquí, sabemos que seno cuadrado de teta aproximadamente, entonces me da teta medios y todo eso al cuadrado, entonces me queda teta cuadrado sobre 4 y entonces al ya entonces aquí un 2 se va con un 2 de acá y me queda todo esto sobre 2 y entonces aquí sabemos que la inversa de b cuadrado, recordemos que b cuadrado era 2mlg, entonces la inversa de, entonces simplemente el numerador al denominador, el denominador al numerador, entonces me queda, si hago, entonces lo reemplazo como 1 sobre b cuadrado y si hago el reemplazo, entonces me queda eh, teta cuadrado sobre b cuadrado y aquí tenemos la solución para esa expresión que nos queda así. Esto nos pide entonces aquí que grafiquemos esta función y que demostremos que para ángulos menores entre 0 y pi medios eh, eh, el ángulo muestra, la figura que muestra es una elipse para cuando tengo esos, no, esos valores muy entre restringidos entre 0 y pi medios y que para valores mucho mayores de K, cuando la energía cinética es más grande, entonces simplemente tenemos un movimiento oscilatorio normal y nos mostrará unas gráficas de esos contornos externos que yo vamos a ver en MATLAB. Entonces para eso usé el programa MATLAB aquí en Linux. Y entonces vamos acá. Lo que tenemos acá entonces es lo primero que hice. Pues aquí es definir cada una de estas. Aquí es lo que significa cada una de estas códigos en el programa. Entonces siempre me permite construir objetos simbólicos, es decir, en la construcción de una función XY, si yo tengo solo funciones que dependen, una función que depende de X, una función que depende de ella, entonces lo que me permite es graficar y darle valores a ellos y tenerlos sin parametrizar, sin colocar valores. Plot pues me crea
vectores por columnas en matrices para poder graficar. Zplot me grafica esa función, esa función fx, eh, que depende de x y y, que pues contorno de áreas, la solución simbólica que no la vamos a utilizar acá. Aquí a veces me bota un error porque P y K, sobre todo P, a veces lo toma como una función de MATLAB. Entonces, que si cambio variable por n, a veces no sé por qué pasa acá, pero funciona, me pasa. Lo primero que hago entonces es eh, colocar los datos. Y de estos datos, entonces, definir variables. Entonces, por ejemplo, m, que es la masa, la vamos a definir como un kilogramo, l, que es la longitud, como 0.5, la gravedad como 9.8, y entonces a, que es la raíz, recuerde que a cuadrado es 2 por m, pero entonces como esto es al cuadrado, entonces simplemente sacar raíz de esto, y este igual a b cuadrado es la raíz de 2 sobre mgl, y que eso ya lo hemos encontrado. ¿Listo? Entonces aquí simplemente definimos cada uno. Aquí definimos los parámetros. Aquí hacemos un ciclo for. Y entonces para ángulos, lo que les decía, para ángulos, ¿qué pasa cuando tengo ángulos entre 0 y 1? Entre 0 y 20. Entonces, ¿qué pasa ahí? Lo vamos a mirar en puntos, no lo puede hacer 0.1, pero quería ampliar la imagen para tener mayor parámetro para ver. Entonces solamente lo dejamos cíclico de valores de entre 1 y entre 1. Entonces lo que dice acá es que el valor de inicio es de 0, el valor final es de 20, y entre ellos hay un intervalos de 1 a 1 que se da. Entonces ese ángulo que aquí definimos como teta, entonces lo primero que vamos a hacer es pasar las radianes. Entonces ese ángulo teta lo multiplicamos por pi, lo podemos colocar pi o el número 31416.1416 dividido en 180, y entonces me da este ángulo en radianes, y entonces eso es lo que voy a calcular acá. Y entonces para esto n es m por lo que vamos a definir n, que recuerde que n es p, que es m por l por teta, que vamos a definir r, que es k, que es n, p al cuadrado sobre 2 por m, y aquí tenemos c que es r, la raíz de 2ml por c. Listo, todos estos valores, lo que estoy definiendo acá es cada uno de estos. Listo, estoy definiendo estoy definiendo y estoy definiendo cada uno. Entonces, aquí colocamos nuestro parámetro sims para funciones. Esta función, que es y cuadrado, que es lo que refiere a p cuadrado sobre a cuadrado más seno de teta medios, que es lo que define esto al cuadrado, que es lo que es teta cuadrado sobre b menos c, que es este parámetro tenemos acá. Ahora cuando corremos el programa, lo que nos da es esta gráfica que tenemos acá, y vemos que se aplica lo que la profe nos mostraba, estas líneas de contorno acá afuera, ¿listo? Donde vemos que el péndulo, valores mayores, mucho mayores de la energía cinética, tienen estos contornos, esta imagen, y para valores entre 0 y 20, perdón, 0 y pi medios, perdón, tenemos entonces estas elipses, entonces, para movimientos de esta forma. Entonces, para el péndulo tenemos que la energía más o menos o tenemos una gráfica de una elipse, y tenemos estos contornos de afuera, que es lo que nos pedían mostrar. ¿Listo? Ahora, vamos a solucionar eh, esta ecuación. Bueno, que simplemente nos pedían era simplemente sustituir y mirar que llegamos a la ecuación que nos estaban dando. Entonces aquí simplemente sustituir en esta ecuación que teníamos acá. Entonces sabemos que 1 sobre k cuadrado es 1 cuadrado de teta
sub 0 sobre 2 y la frecuencia el cuadrado va a ser igual a g sobre L. Teniendo en cuenta que si le saco la inversa a este, entonces numerador es arriba, denominador es abajo. Entonces me queda k cuadrado es igual a 1 sobre seno cuadrado de teta sub 0 sobre 2. Entonces finalmente reemplazando, entonces 4, g sobre L me queda w cuadrado, seno cuadrado, es 1 sobre k, entonces me queda aquí k cuadrado, 1, pero aquí 1 sobre seno cuadrado de teta 0 sobre 2 es k cuadrado, entonces 1 menos k cuadrado por seno cuadrado de teta sub 0 sobre 2. Y he llegado a la solución. ¿Listo? Ahora, aquí. Entonces nos pedía eh, para el vector r en coordenadas polares, colocar primero cómo se calcula r punto y r dos puntos, o sea, la velocidad y la aceleración. Entonces partimos que r con coordenadas cartesianas, si hacemos una transformación a coordenadas polares, pues entonces lo que tenemos es que eh, rho al cuadrado va a ser igual a x al cuadrado más y cuadrado. Entonces tenemos que x va a ser igual a rho por coseno de teta y y por seno de teta, esto por el triángulo. ¿Listo? Ahora el vector posición r va a ser igual a rho por coseno de teta en dirección y más rho por seno de teta en dirección j. Aquí nos interesan son los vectores unitarios. ¿Listo? Los vectores unitarios en r y en teta. Estas son funciones que dependen de jk y aquí vamos a mirar cómo los vamos a definir. Entonces, vectores rho, qué pena porque aquí cambio otra vez. Bueno, este sigue siendo r, pero pues lo que entonces, sabemos que el para rho va a ser igual al factor de escala multiplicado por la derivada parcial de la posición con respecto a rho, y para teta va a ser igual al factor de escala de la posición de la derivada por la derivada de la posición respecto a teta. Lo que tenemos acá entonces es rho, entonces aquí simplemente reemplazamos que es, hacemos la derivada parcial, aquí tenemos que calcular el factor de escala y como estamos derivando con respecto a rho, entonces me queda coseno y seno constantes, ¿listo? Dirección y j acá para calcular entonces el factor de escala, entonces me quedaría esto al cuadrado y entonces cuando le ves el cuadrado y le saque raíz me da 1. Por lo tanto, la dirección rho entonces va a ser igual a coseno de teta en i más seno de teta en j. Este rho va en dirección del radio, entonces la misma dirección del radio. Ahora vamos a calcular teta, el vector unitario en teta. Entonces hacemos lo mismo acá. Vamos a mirar acá y calcular. Entonces la derivada, entonces calculamos la derivada parcial con respecto a teta. Entonces aquí me queda la derivada de seno, de coseno menos seno, aquí me falta un menos, más la derivada de seno que es coseno por rho. ¿Listo? Entonces ahí calculamos su factor de escala. Su factor de escala se va a elevar todo esto al cuadrado. Entonces sacamos el factor común. Esto me queda al cuadrado, la raíz del producto de raíces. Entonces saco acá, me queda rho. Y entonces me queda seno cuadrado por coseno cuadrado de teta y eso es igual a 1, entonces igual de 1. Y entonces me queda solamente rho finalmente. Si reemplazo en la ecuación todo esto con su factor de escala, entonces me queda 1 sobre el factor de escala. Entonces este rho es un factor común, lo puedo sacar. Y lo que me queda finalmente es que en la dirección de teta, ese vector unitario de teta, que va en la que es perpendicular o que van perpendicular al vector R, entonces me queda como menos seno de teta y más coseno de teta en J. ¿Listo? Aquí lo que voy a hacer es una rotación de matrices para mirar que estos vectores me queden, estén queden estos, la matriz o estas ecuaciones me quedé en términos de rho y de teta, ¿listo? Entonces aquí lo que hago simplemente es aplicar la matriz de rotación para los, para los vectores unitarios. Y entonces lo que hago acá es recordemos que entonces sacar la inversa de esta matriz es igual a la transpuesta
Y entonces lo que hago acá es cambiar pues los vectores unitarios y colocar pues la inversa, entonces cambiar filas por columnas, entonces aquí aplico, y entonces esta fila se convierte en columna y esta fila se convierte en columna, y entonces ya tengo las ecuaciones en términos de R y de teta. ¿Listo? Aquí lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a calcular la derivada de esos vectores. Entonces, lo que hacemos es derivar estos vectores, entonces aplicamos a todas las matrices la derivación. ¿Listo? Entonces aquí hemos terminado, aquí, hasta aquí. Aquí lo que vamos a hacer es coger otra vez la matriz que teníamos atrás y empezar a derivar. ¿Listo? Para encontrar esos derivadas bueno, de sus ecuaciones, de esas funciones. Entonces empiezo a derivar. Entonces aquí recuerdo que la derivada de coseno es seno, la derivada de seno es coseno. Entonces, por la interna que es teta, pero pues aquí dejo simplemente expresado como teta punto, que es la derivada. Entonces aquí sabemos que IJK lo que equivale a esto, a esta matriz que tenemos acá. Entonces tenemos, en vez de colocar IJK, reemplazamos a lo que equivale. Entonces tenemos las derivadas de los vectores en términos de los vectores unitarios. ¿Listo? Entonces lo que hacemos es multiplicar matrices. Entonces multiplicamos esas matrices. Y entonces recordemos fila por columna, fila por columna. Entonces de A1, 1, multiplicamos por B1, 1, de A1, 2, multiplicamos por B2, 1. ¿Listo? Entonces ahí hacemos la multiplicación y la suma. Llegamos a este término de acá. Miramos que este término parecía este término de acá, un positivo y otro negativo, esto me da 0, este igual de acá abajo 0, y vemos que aquí tenemos un término en común que es teta punto, de seno cuadrado de teta por coseno cuadrado de teta, y esto me da 1, y entonces lo que tenemos al final es esto. Entonces tenemos los vectores, las derivadas de los vectores que van a ser igual a lo que nos dio acá, que es teta punto por en dirección teta, ¿listo? Y para e teta punto me da menos teta punto en dirección de R. Entonces volvemos otra vez a nuestra ecuación normal, R en dirección a R, entonces ¿qué me va a dar? Pues esto que es, si miramos allá arriba, entonces tenemos que seno de teta es R, que eso ya lo habíamos demostrado. Ahora, eh, lo que vamos a hacer es hallar la derivada, entonces R punto, entonces derivamos, la derivada en producto, entonces la derivada del primero por el segundo sin derivar más la derivada, pero el primero sin derivar plus la derivada del segundo, y eso lo hacemos y lo aplicamos acá. Solucionamos y dejamos en términos de J, aquí solucionamos y vemos que coseno de teta más seno de teta en esta dirección es R. Entonces, eso es como si tuviera R punto en dirección de R. Y esto me pasa igual, seno de teta, coseno de teta es E en dirección vector unitario de teta. ¿Listo? Entonces me queda esto finalmente. Ahora, para el R doble punto, que es la segunda derivada de la posición, entonces aplicamos lo mismo. Entonces la derivada del primero por la derivada del segundo. Y entonces tenemos finalmente esto. Entonces aplicamos las derivadas. Aquí es la derivada de el producto de estos dos. Listo. Entonces aquí finalmente ya cuando resolvemos tenemos esta ecuación. Y cuando tenemos esta ecuación empezamos a resolver, a encontrar entre los vectores de R, este y este. Entonces tenemos una conciencia. Entonces este es R doble punto menos teta R al cuadrado punto en dirección de R más, aquí tenemos, se repiten dos términos, entonces sumamos los dos términos y me da 2R punto más R por teta punto en la dirección de teta. Y así es como solucionamos. Bueno, ahora nos pedía
Aquí venimos que la energía mecánica es igual a la energía. Estamos ya hablando sobre las energías y potencial para colocar encontrar el pseudopotencial y la derivada de eso, de ese pseudopotencial, encontrar cuando R sub cero, qué pasa cuando tenemos un R sub cero y tenemos el pseudopotencial U sub cero en un punto específico donde vamos a ver que donde se ve que una partícula va a oscilar precisamente en ese punto, entonces por eso llamamos la derivada. Ahora lo que sigue es, entonces la energía mecánica va a ser igual a, entonces tenemos esto de acá, esta ecuación, tenemos aquí, este es potencial, y si solucionamos acá la distributiva, aquí tenemos energía cinética, pero este término de acá más este de acá es lo que se va a convertir en lo que llamamos el pseudopotencial. Entonces el pseudopotencial en función de R. Entonces decimos que L sub 0 va a ser igual a mp cuadrado por teta punto. Entonces, teniendo esta consideración, entonces tenemos que el pseudopotencial en R, que es este, que es BR más esto que tenemos acá, lo que vamos a aplicar es simplemente eh, aquí se multiplicaba arriba y abajo por P cuadrado. Entonces lo que teníamos finalmente es que MP cuadrado es el MP cuadrado por teta punto, ¿listo? Es decir, esto que tenemos arriba es L, pero L sub 0 al cuadrado sobre 2MP cuadrado. Ahí reemplazamos. Y entonces tenemos aquí que el pseudopotencial va a ser igual a K sobre R de L sub 0 al cuadrado más 2 veces 2M R cuadrado. Entonces, ¿qué pasa cuando igual a 0 y derivo el pseudopotencial? Entonces, cuando 0 derivo esto, a lo que voy a llegar, entonces voy a hacer la derivada de esto. Entonces, la derivada de esto. Entonces, aplico acá. La derivada de esto es como términos constantes. Entonces, la derivada de r es r a la menos 1 menos 2 menos 1, entonces me da menos 2 y entonces bajo acá la derivada de este y entonces yo aplico lo mismo con este. Entonces la derivada de este me quería R2 menos R a la menos 2 menos 1, entonces me quería R a la menos 3, entonces bajaría acá. Entonces ese signo baja acá. Entonces me quería menos KR cuadrado más el sub 0 MR cubo. ¿Listo? Entonces aquí tengo esta expresión. Entonces para R, entonces si igualo todo esto a 0, entonces voy a igualar esta expresión a 0. Y lo que me queda es que entonces saco factor común, 1 sobre R cuadrado. Este R que estamos dividiendo pasa a multiplicar, me queda 0. Y entonces tengo este término, lo paso al otro lado. Esto que me equivoqué con el signo. Aquí veo el signo también en menos. Entonces lo que hago simplemente acá es, se pasa a sumar y aquí veo menos, perdón. Este R este R está dividiendo. Entonces pasa a multiplicar y este K que queda multiplicando pasa a dividir. Entonces finalmente me queda la expresión como, perdón, que lo hice dos veces, me queda esta expresión, que R sub 0 va a ser igual a menos L sub 0 cuadrado sobre KN. Entonces en este punto tengo que la energía es igual a esto. ¿No? O sea, el pseudopotencial va a ser igual a esto. Ahora, aquí nos pedía hacer una demostración a partir de R sub 0 vamos a encontrar la energía, el pseudopotencial U sub 0. Entonces simplemente es reemplazar en vez de R, que esto es R sub 0, vamos a reemplazar por lo que encontramos acá de R 0, que es menos R sub 0 al cuadrado sobre KM. Y entonces al reemplazarlo, entonces sabemos entonces que el sub 0 al cuadrado 2m sub r cuadrado va a ser igual, entonces en vez de colocar r reemplazo, entonces esto que es r lo elevo todo al cuadrado, entonces tengo esta expresión menos k, que es k sobre r, pero r lo reemplazo por esta expresión,
Entonces hago desde extremos y medios. Aquí aplico el cuadrado para este y para este y para este. Y aquí hago extremos y medios. Aquí se me van los valores, se me va eh, dos de acá, se me van con este, se me va uno de acá con una más de acá. Entonces finalmente me queda menos k cuadrado por m sobre l sub 0 al cuadrado más k cuadrado de m más 2 por l sub 0 al cuadrado. Entonces esto es con términos semejantes, entonces como si tuviera menos 1 más un medio, entonces esto me da menos un medio. Entonces tenemos que la energía potencial para el pseudopotencial o sub 0 en términos de R sub 0 va a ser igual a menos k cuadrado m sobre 2L al cuadrado. Entonces nos pedía hacer una gráfica, esa gráfica no la pude eh, encontrar, ¿no? O sea, llegar a esa gráfica. Tengo unos problemas con esta gráfica, todavía no he podido intentar solucionarlo, pero esto es más o menos lo que llegaba a ver, pero la curva aquí tenía que ir hacia arriba, ¿listo? Donde había una caída de potencial y por aquí había un punto donde oscilaba y volvía otra vez a este punto, un punto donde tenía esa energía o sub cero en un punto R sub cero, pero en este punto no he llegado a solucionar en esa ecuación. Hasta igual la parte de programación, lamento no tenerlo. Y por último, lo que nos pedían era eh, mirar la energía en la ecuación, la excentricidad y calcular entonces para valores de K y H de energía cinética y energía mecánica. La excentricidad si era cuando era mayor a 1, cuando era menor a 1 y cuando era igual a 0. ¿Qué es lo que pasaba con los valores? Entonces, ¿qué me daba? ¿Qué figuras o qué funciones me daba? ¿Listo? Entonces aquí armé el código, aquí hago la limpieza. Entonces aquí igual defino a teta, teta 0, 2pi sobre 100 para estos valores de teta por multiplicado por 2pi. Defino los parámetros de longitud y masa como uno. Aquí le digo al programa que para los valores de K me arroje acá y yo los coloque. Igual para los valores de la energía mecánica yo los puedo colocar. Y entonces simplemente que sobre esta ecuación de R eh, me grafique. Todo esto en coordenadas polares. Entonces, lo que vamos a ver, entonces corremos el programa y vamos a ver qué tenemos. Entonces, tenemos que para valores, por ejemplo, entonces corremos el programa. Entonces aquí miramos que nos pide un valor para K. Entonces vamos a mirar que cuando K, por ejemplo, sea 1, y aquí nos pide el valor de H. Entonces, por ejemplo, el valor de H sea 1 también, los dos mayores a 0. Entonces, ¿qué gráfica vamos a obtener? ¿Listo? Entonces, lo que vamos a obtener es una hipérbola, ¿listo? Aquí podemos aumentar y disminuir, depende de los valores que colocamos acá para mirar. Entonces, si lo ampliamos, pues vamos a mirar acá si esto nos permite acercarnos un poco. Bueno, creo que no, está un poquito dañado. Si lo acercamos más y más, podemos ver esa imagen que nos describía y que tenemos que todos los compañeros teníamos ahí. Bueno, volvemos a correr nuestro programa y nos pide otra vez para valores de h, que es lo que pasa. Ahora vamos a mirar cuando k vale, por ejemplo, 1 y para que h sea 0, ¿qué pasa? Entonces, para valores de k igual a 1 y valores de h igual a 0, entonces lo que tenemos es el valor de la excentricidad. Por ejemplo, aquí teníamos esta la ecuación. Vamos a mostrar la ecuación. Perdón. Aquí tenemos la ecuación que es raíz de 2h. Si esto se me da 0, entonces todo esto me da 0 y me da que la excentricidad vale 1. Y entonces tengo una ecuación de una parábola. ¿Listo? Funciona una parábola acá.
que es lo que me arroja la imagen. Entonces esto me da una parábola. Ahora nos piden, vamos a correr otra vez el programa. Y entonces me dice para valores de K. Entonces, para valores de K, por ejemplo, 2, aquí negativos, menos 2. Y recordemos que para H tiene que estar entre valores entre 0 y 1. ¿Listo? Esta es la condición para que se cumpla la siguiente gráfica. Entonces, para valores de H, entonces vamos a colocar, por ejemplo, un valor de 0.2 menos 0.2 y vamos a ver qué obtenemos. Y vemos que para esos valores, entonces tenemos una elipse. Entonces, cuando tenemos valores de K negativos y H negativos, pero cuando cumple la condición que H tiene que estar valores entre 0 y 1, perdón, y menos 1, no puede pasar ahí. Entonces, se cumple que tenemos una elipse. ¿Listo? Entonces, eso es todo lo que tenemos. Este es el código. Esto es todo lo que he hecho. Y muchas gracias por mirar.